19. En Ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 3 camas están ocupadas en terapia intensiva, dice la noticia. Esto Una de responde cada a lo que 3 yo te contaba camas. recién, Sí. Ale, que Sí. reconocen que ya está saturado al 80% el sistema privado. También sepamos que con más circulación hay más gente que entra a terapias intensivas por otros inconvenientes, accidentes, por ejemplo. Bueno, tenemos a un terapista, eres Ignacio Romero. ¿Cómo andas, Ignacio? Hola, buenas Bien, tardes. querido, ¿Cómo un andas? gusto Bien. conocerte Lo y mismo. saber de vos. Presentate en sociedad, sos terapista, o sea, Sí. sos médico, terapista, ¿qué sé? A ver, contame de tu Sí, laburo. soy médico, soy especialista en terapia intensiva. Bueno, me formé en la Clínica Basterrica y estoy trabajando en este momento, estoy coordinando la terapia intensiva de un sanatorio de Buenos Aires. Bien, ¿cuántos años estudiaste para ser médico y después cuántos años es la especialización Y en terapia? estudié 6 años de la carrera de medicina y después hice 4 años la residencia en terapia intensiva y 1 año en la jefatura de residentes. 5 Sigo años. preguntándote antes de entrar en COVID para saber de vos. Ustedes los terapistas son aquellos que están, o sea, tu trabajo es ser encargado de la terapia intensiva. O sea, vos sos médico, no sé si encargado. Tu trabajo está dentro de la terapia intensiva. Sí, Vos sos especialista en aquel que está en terapia intensiva. Sí, yo coordino una unidad de terapia intensiva, sí. Bien, o sea que todo aquel que está en terapia intensiva puede hacer un paro respiratorio, puede tener alguna complicación. ¿Estás preparado, tu arte médico está preparado para salvar o para tratar de salvar la vida que en ese momento, te diría, el estrés que vivís vos, es parecido al médico de guardia o es más el del médico de guardia? Bueno, eso es difícil de medir, de comparar. A nosotros lo que estamos acostumbrados es a ver pacientes graves que muchas veces tienen disfunción en los órganos y lo que hacemos es darle soporte a los órganos que no funcionan correctamente, o a veces también lo que hacemos es controlar pacientes de alto riesgo que pueden descompensarse y bueno... Sigo preguntándote, ¿qué edad tenés? 41. Se te nota deportista, se te nota atlético, un tipo que se cuida. Contame el cansancio de trabajar como médico, sos encargado, sos el que maneja una terapia intensiva, físicamente, mira, te lo pregunto, físicamente, ¿te cansa? ¿Terminás liquidado? ¿Cómo es desde que llegó el COVID y cómo lo estás viviendo en los últimos días? Bueno, quizás nosotros estamos muy acostumbrados a manejar pacientes graves. El paciente COVID en realidad es un paciente más grave. Quizás lo más difícil en la pandemia fue lo emocional, no tanto lo físico, porque estamos acostumbrados a manejar pacientes graves. Entonces, lo que sí trajo la pandemia aparejado es mucho daño emocional, sobre todo bueno para el equipo de salud, por la exposición, por esta sensación y una realidad de que el paciente está solo en la terapia intensiva. Nosotros manejamos una terapia que hasta antes de la pandemia era abierta, la familia podía estar las 24 horas con el paciente en la terapia y obviamente con esto de la pandemia tuvimos que cerrar las puertas. Entonces, lo emocional, esto de que el paciente está solo, nos tenemos que comunicar con los familiares, muchas veces ingresa un paciente, gran parte de la familia a veces también está contagiada, obviamente no pueden venir a ver al paciente, entonces eso quizás en la pandemia fue lo más difícil que vivimos. Obviamente que lo físico, la patología en sí conlleva algunas más... Ignacio, ¿y hoy cómo está la terapia intensiva con respecto al COVID? Bueno, nosotros en la unidad, en la unidad que lidero, la terapia casi siempre está al 100%, porque tenemos un montón de patologías, y lo que sí se ve en los últimos días, principalmente en las últimas 2 semanas, que va habiendo un aumento de casos, tenemos más pacientes COVID ingresados en la terapia. ¿Te puedo preguntar ahí, sumado a lo de Tauro? Yo creo que la gran evolución que ha hecho la medicina es en ustedes. Ustedes han aprendido, bueno, no sé si intuban mejor, pero han empezado a entender el arte de cómo mover el paciente que está internado en terapia intensiva por COVID, de cómo lo mueven en la cama, lo ponen en distintas posiciones. Te voy a preguntar algo de Regazzoni y es interesante tener a él, en primera persona, un jefe de terapia intensiva. Escucha, ¿ves más pibes en la terapia, o sea, no sé si en terapia intensiva, pero estás viendo más jóvenes internados por COVID? No, nosotros no, más o menos tenemos la misma edad promedio que hace un par de meses. ¿Qué te entran? ¿Tipos de gente de cuánto? ¿Más de 70? Bueno, los que más entran son pacientes añosos, sí. Tenemos algunos pacientes jóvenes que tienen comorbilidades, pero la mayoría son pacientes de más de 60 años. Cuando entras en terapia... Hablando de pacientes COVID, ¿no? Porque tenemos otras patologías que vemos... Pacientes COVID. Pero ¿sabes qué? Espera, sí, una cosita. dale. Sería importante, doctor, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Hablar un poco de los pacientes jóvenes.
Porque lo otro se habla muchísimo y me parecía, y lo hablé con Alejandro varias veces, que era muy importante en primera persona la experiencia de ustedes con un paciente. Acá lo tenés, ¿eh? Lo pedías, lo tenías, acá lo tenés. Vengo hablando muchas veces de que había que invitar a los terapistas y explicar la problemática que ustedes ven en el paciente joven. De cuántos años es, cuáles son las comorbilidades, porque uno como médico interpreta de una manera y la realidad de otra. Bueno, los pacientes jóvenes que vemos nosotros habitualmente tienen comorbilidades, Por ejemplo. son excepcionales los pacientes que no tienen, y lo principal habitualmente son pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes con síndrome metabólico, hipertensos. Si los pacientes que tienen riesgo siendo jóvenes y también les pasa a los añosos de tener la enfermedad de COVID más grave, ¿no? Que se sabe que son los menos los pacientes que se agravan por el COVID, pero que hay un porcentaje de pacientes jóvenes con comorbilidades que claramente pueden ingresar a terapia intensiva y a veces cursan mal la enfermedad. Y Ahora, el COVID posibilitó, supongo, el crecimiento de todo lo que es el universo terapista. ¿Hay algún porcentaje en el crecimiento desde que nace la pandemia de las terapias intensivas? ¿En qué sentido? En cantidad de camas, en cantidad de profesionales. Mejoró Bueno, el sistema. Bueno, la pandemia hizo que realmente, por el tipo de patología respiratoria que conlleva mucho trabajo, muchas veces este tipo de pacientes, conlleva que tuvimos que a veces ampliar mayor personal de enfermería, necesitamos más médicos, Pero nos pasó obviamente que... Pero tuviste que cambiar. ¿Me dejas una segunda Claro. enganchado a esto? Perdón. La pregunta es, en un sentido filosófica. ¿Lograste entender el virus? Tiene un 2 más 2, ya sé que en tu arte, en el arte de curar, 2 más 2 no es 4. Pero es menos matemático, es menos lógico que cualquier cosa. ¿Le tomaste un poco la mano al virus ya después de un año y pico intubando gente, viendo pasar gente a la terapia intensiva? ¿Lo entendés ya cuando enfrentás al virus? ¿Sabés cómo te va a jugar? ¿O cada paciente es una moneda al aire cuando entran a tu terapia y lo entubás y lo dejás ahí y lo ves y decís, esto ya, por supuesto, depende de Dios, depende de mí, pero hay algo que no depende nada más que del virus? ¿Lo entendés? ¿Tiene una lógica? Bueno, lo conocemos mucho más claramente y tenemos más experiencia en tratar a estos pacientes. Sí. Claramente es muy distinto marzo de este año a marzo del año pasado, cuando ¿Por qué? empezaban los primeros pacientes, ¿Por porque qué, no Ignacio? conocíamos la patología, porque Pero- sabíamos de la patología por lo que se hablaba en Europa. Entrá ahí, Carlito, Claro, no, ayúdame, pero ayúdame ¿sabes qué, doctor? a ver. Lo que yo creo que lo que él está preguntando, que trato de interpretar, es, viste que vos ves cierta, o sea, te dicen Aspergillus fumigatus en una neumonía y vos automáticamente te salta una cantidad de alertas. Sí. Esa sensibilidad es la que él está preguntando con este virus. ¿Esto es como un paciente con una distrés por Sí. gripe o es otra cosa? ¿Por influenza o es otra cosa? Sí. Lo tenemos claramente más claro que antes. Es decir, al tener la experiencia, sabemos pacientes que creemos que pueden empeorar y muchos pacientes de los que intuimos que pueden empeorar, empeoran. Ignacio, recién ¿Pero me es lo un camión de frente o no es un camión de frente? No, pero Cuando un claro, paciente se le induzcas, discresa... te estoy diciendo- No, pero te porque estoy te diciendo como jefe del No, pero por tribunal, ejemplo- le estoy tratando de... no, están aprendiendo, están sí. aprendiendo. No, pero tengo un Pero, caso. Ignacio, No, no. Ignacio, Un recién, caso claro. un minuto, recién Velocopit No, está decía, utilizaba la figura de la guerra para poder describir lo que sienten desde el sector. Adentro de tu equipo, ustedes tienen esa, pongamos esto entre comillas, esa mística de estar peleando contra algo muy jodido. Sí, sin ninguna duda estamos en eso, ¿sí? Es decir, sabemos que, ¿Los unió más esto? bueno, nos unió como grupo seguro y sabemos que estamos peleando contra una enfermedad que muchas veces, independientemente de lo que hagamos, al paciente le va mal. Eso también lo sabemos. Fuerte eso. Escucha, ¿en serio lo sentís en tu corazón eso? Sí, esto lo vemos nosotros en el día a día. ¿Se te muere gente? Sí, Se claro. te muere. ¿Y cómo se mueren? ¿Se mueren de un día para el otro o se van muriendo y se van apagando lentamente? ¿Cómo es esa? Es fuertísimo preguntarlo, pero también generas también algún tipo de conciencia en lo que viene. ¿Cómo es la muerte por COVID? La mayoría de la gente que fallece en la terapia intensiva por COVID habitualmente tienen estancias prolongadas y lo que le va pasando es se van complicando. Son pocos los pacientes que ingresan con COVID y se mueren cercano al día del ingreso. No es lo habitual, si bien hay algunos pacientes, habitualmente son pacientes, es una enfermedad, bueno, que altera la oxigenación, que hace que el paciente esté mucho tiempo en respirador, mucho tiempo en terapia intensiva y bueno... ¿Y los salen pacientes- muchos de terapia? Y salen, Sí, sí, salen. salen muchos. Sale. ¿El plasma te ayuda? Bueno, en este momento hay evidencia de que el plasma, la única indicación, si hay que darlo
en pacientes con menos de 3 días de síntomas, por lo cual esto cambió y esto... Es bueno eso ¿Y que el digamos, ¿no? suero Sí. equino? Bueno, el suero equino en terapia intensiva nosotros no lo damos porque no hay evidencia que le va bien a los El pacientes.